La contrarreloj es una especialidad un tanto peculiar. Es un esfuerzo, la verdad, que muy intenso y que psicológicamente también exige mucho. Es un sufrimiento, pero al mismo tiempo es, no sé, es una cosa rara que no se puede explicar, ¿no? Si no lo vives, no tienes manera de explicarlo, cómo convertir ese sufrimiento, pero que al final acaba siendo también un disfrute, un gozo. Bueno, hay sprinters, hay escaladores, hay ciclistas que saben ir en el pelotón y rematar, y un contrarrelojista sabe caminar solo, sabe exigirse, y un contrarrelojista tiene que controlar su cuerpo. Por ejemplo, en un puerto, ¿no? El corredor que va a subir Echauri, que lo tenemos aquí cerca, y en el kilómetro 2 se mide, intenta subir rápido, y en el kilómetro 2 va a una velocidad, a unos vatios muy fuertes, tal, y en el kilómetro 4 salta por los aires y tal. Seguramente a un contrarrelojista no le pasará. ¿Por qué? Porque sabe medir su esfuerzo. Porque potencia, hay muchos que tienen potencia, hay muchos que suben, muchos que llanean, incluso tiran del pelotón, ¿sabes? Pero en una contrarreloj el especialista las hace bien siempre. O sea, yo creo que el trabajo mejora, pero el contrarrelojista hay una parte de él que lo lleva innata. Quien mantiene ese perfil más, una línea más recta, ¿no? Pues de esfuerzo, pues es el que va a hacer una mejor crono. El aspecto técnico de la contrarreloj se debe trabajar. Y es muy importante, por ejemplo, la dirección. La distancia más corta entre un punto y otro es la línea recta, y las carreteras no son totalmente rectas y el ciclista no es capaz de ir encima de una línea todo el rato, ¿no? Pues hay ciclistas que en una recta de 1 kilómetro van hacia la derecha y hacia la izquierda 10 veces, y que al final en 1 metro no es apreciable la distancia, pero en 1 kilómetro recto, si te vas un poquito a la derecha una vez, un poquito a la izquierda otra vez, un poquito, al final del kilómetro ya es, y al final de 20 kilómetros de contrarreloj son segundos, ¿no? Ahora, eso es, con piñones bajos traza una línea recta, Jaime, línea recta, eso es, otro piñón abajo. La postura, por supuesto que es importante, ¿no? Hay, bueno, mucha gente que estudia, que bueno, aerodinámica, eso es algo que se puede cuantificar, que puedes ponerlo en una tabla numérica y te dice vas más rápido y vas menos rápido. También el feedback del ciclista, porque no solo de aerodinámica vive el contrarrelojista, sino que al final es un caballo con muchos vatios que le tienes que poner en una montura que sea de su agrado y que pueda expresar su máxima potencia, ¿no? Eso a día de hoy se puede medir y se puede trabajar. En la crono, al final, cada segundo cuenta y tienes pues que tanto mirar la comodidad por un lado, como también la aerodinámica. Salir, ir probando posiciones, ir mover un pelín para un lado, tal, para encontrar esa comodidad, y después también, por otro lado, pues encontrar el punto de aerodinámica. Otra ventaja es la experiencia, equivocarse, el trabajar con una postura, no tener miedo a cambiar, estar abierto a mejorar con opiniones de más gente, y probar y probar y probar. Y luego, pues bueno, nosotros tenemos la gran suerte de que tenemos como patrocinadora una marca como Gian, que es parte de este equipo, y que al final tenemos material puntero, y el material es otra de las facetas que determina hacer menos segundos en una contrarreloj. El material en una contrarreloj, la verdad es que es primordial. Sin duda marca mucho más aún. Si en fondo ya es importante, en crono es mucho más. La victoria está en rango de 10 segundos, y al final esos pequeños detalles que parecen ínfimos, pues son los que marcan pues estar en lo más alto o no conseguirlo. Tenemos eso, somos afortunados de llevar esta marca, y con esta cabra, este material que llevamos este año, pues sin duda ya no hay excusa para hacer una buena contrarreloj.